Brutal. Millonario descubre lo que nunca imaginó de su nueva niñera, hasta hoy no lo superó. Una noche tempestuosa, donde el viento soplaba como si el mismísimo diablo estuviera rugiendo, un hombre adinerado golpeaba la mesa con desesperación. Ricardo, un millonario que ostentaba una vida de lujos, nunca imaginó que su nueva niñera, Valeria, traía consigo un oscuro secreto. Ella se había presentado bajo la llamativa luz de su majestuosa mansión, con una sonrisa que escondía algo más que ternura. Desde el primer instante, un aire enrarecido la rodeaba, algo sutil pero inquietante. Las sombras parecían abrazarla cada vez que se movía, y su risa resonaba en las paredes como un eco lejano, pero ¿era realmente felicidad lo que emitía? Las noches se tornaron inquietantes, los gemidos del viento se combinaban con susurros inaudibles que emergían de las habitaciones que Valeria ocupaba. Los sirvientes murmuraban en los pasillos, sus ojos reflejaban un miedo palpable, algo no estaba bien. Algunos incluso aseguraban haberla visto, de noche, sosteniendo una antigua muñeca de cerámica con una mirada desafiante en su rostro. Una muñeca que, se rumoreaba, había pertenecido a una familia que había desaparecido sin dejar rastro. La tensión en la mansión crecía. Durante las cenas, las luces parpadeaban y se apagaban de repente, como si una presencia oscura estuviera acechando. Ricardo empezó a tener pesadillas en las que Valeria aparecía, transformándose en una figura espectral, susurrándole secretos que jamás se atrevería a contar. Su pecho se apretaba cada vez que la veía acercarse, como si su corazón supiera que la verdad era más peligrosa de lo que imaginaba. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando, una noche, encontró la muñeca en su despacho. Exactamente donde él había colocado los documentos más sensibles de su negocio. Un escalofrío lo recorrió. ¿Cómo había llegado ahí? En ese momento, la puerta se cerró de golpe y el ambiente se volvió gélido. La mirada de Valeria era diferente, tenía en su mirada un destello de desafío o una advertencia. Ricardo sintió el nudo en la garganta, el momento se volvió eterno, y una pregunta retumbaba en su mente: ¿qué secretos guardaba realmente Valeria? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Esa sensación de peligro creciente lo mantenía al borde. Ricardo decidió confrontar a Valeria, pero se dio cuenta de que el secreto era más oscuro de lo que podría soportar. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que estaba a punto de descubrir? Sus pasos resonaban como tambores en un funeral mientras avanzaba hacia ella, sabiendo que la verdad podía cambiarlo todo, o destruirlo en un instante. ¿Logrará Ricardo sacar a la luz lo que oculta su enigmática niñera? El eco de los pasos de Ricardo reverberaba por la mansión, cada vez más fuerte, como un llamado a lo inevitable. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Valeria, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. La mansión, que alguna vez había sido su refugio, ahora parecía un laberinto de sombras y misterios. Su corazón latía con fuerza, advirtiéndole que este momento podría cambiar todo. Con un golpe decidido, empujó la puerta. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Ahí estaba ella, Valeria, de pie frente al espejo con la muñeca de cerámica en las manos, su rostro reflejando un destello casi sobrenatural. Parecía absorta en su reflejo, como si eso fuera el único mundo que conocía. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al verla en esa posición tan extraña. Valeria dijo, intentando que su voz sonara firme, a pesar del nudo en su garganta. Necesito saber la verdad. Ella giró lentamente, su mirada penetrante se posó en él, y en ese momento, Ricardo casi pudo ver el abismo detrás de sus ojos. La verdad, respondió ella, con una voz suave pero cargada de algo siniestro. ¿Acaso no predije que vendrías por esto? Ricardo no supo qué responder. La frialdad de sus palabras lo dejó sin aliento.
Valeria se acercó un paso, alzando la muñeca hacia él con un gesto que desnudaba un desafío implícito. ¿Sabes qué representa esta muñeca?, preguntó, su voz llevada por un aire de autoridad. Ella es un guardián de secretos que están a punto de revelarse. Un temblor recorrió su cuerpo. La confesión de Valeria iba más allá de lo que había anticipado. Ricardo sintió un impulso creciente de escapar, pero estaba atrapado por la necesidad de conocer la verdad. ¿Qué secretos?, preguntó Ricardo, su voz tan temblorosa como sus manos. ¿De qué hablas? Ella soltó una risa despreocupada que hizo eco en las paredes. Era como si su risa contuviera la locura de alguien que había cruzado una línea irremediable. ¿La familia que desapareció creías que eso era solo un cuento? Estaban protegidos por un poder ancestral, y ahora que estoy aquí, esos secretos buscan salir de las sombras. Ricardo sintió su estómago encogerse. Las historias que había escuchado, las leyendas susurradas entre los sirvientes, cobraban forma en la mente. No murmuró. Compartir esa sensación de pánico junto a una pequeña chispa de incredulidad era abrumador. Valeria se acercó más, la luz de la luna iluminando su rostro inquietante. Tú también eres parte de esto, Ricardo. Tienes que elegir, seguir escondiendo la verdad y permitir que consuma tu vida, o enfrentar lo que realmente eres. Esa muñeca es solo el principio. Su corazón se detuvo. La sensación de estar sentado al borde de un precipicio crecía. ¿Qué significaba eso? Su mente se revolvía al ver la mirada desafiante de Valeria, que ahora parecía una reina de un reino oscuro, reclamando su trono. De repente, un grito desgarrador resonó desde la planta baja, como un eco de dolor y desesperación. El suelo tembló y la luz de la habitación se apagó, dejando a Ricardo en una penumbra vertiginosa. ¿Qué fue eso?, preguntó, con la voz entrecortada por el terror. Lo que has desatado, susurró Valeria, su tono firme y sereno mientras el silencio se apoderaba del lugar. Y ahora, debes decidir. Los vientos aullaban de nuevo, y Ricardo entendió que su vida, la de su familia y su propia esencia estaban en juego. En el estado de miedo y confusión en el que se encontraba, una pregunta se instaló en su mente: ¿qué había desatado realmente al abrir la puerta al secreto de Valeria? Sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. ¿Tendría el valor para afrontar el oscuro legado que se extendía ante él? La oscuridad envolvió la habitación como un manto pesado, y Ricardo apenas podía ver a Valeria frente a él. La ausencia de luz era una presión palpable, como si la mansión misma respirara, ansiosa por revelar sus secretos. El grito que había retumbado en la planta baja seguía resonando en su mente, un eco irrefutable de que algo había comenzado, un evento del que no podría escapar. Ricardo, tenemos que irnos, dijo Valeria. Su tono se tornó urgente, pero las sombras en su rostro hacían dudar de su intención. ¿Pero qué fue eso? ¿Quién fue? Su voz temblaba, entre la inquietud y el sentido apremiante de la responsabilidad que ahora sentía. No tenemos tiempo, respondió ella, moviéndose hacia la puerta con determinación. Lo que has desatado aquí es más poderoso de lo que imaginas. Ricardo la siguió, las luces parpadeantes de la mansión parecían jugar con su mente. Cada paso que daban se sentía como si pisaran sobre un frágil cristal, a punto de romperse. El eco de la risa de Valeria todavía flotaba en su mente, resonando con la locura de su revelación. Bajaron las escaleras apresuradamente. El aire estaba impregnado de una mezcla de polvo y un olor nauseabundo que provenía del pasillo principal. La angustia se acumulaba en su pecho. Necesitaban actuar, pero la duda lo iba consumiendo. ¿Qué es ese poder ancestral?, preguntó, intentando asimilar las palabras que acababa de escuchar. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Valeria se detuvo, girándose hacia él de manera abrupta. Sus ojos, ahora full de determinación, parecían brillar con un fulgor acechante. Tu familia ha estado vinculada a esto durante generaciones. Una herencia de secretos oscuros que no pediste, pero que forman parte de quién eres. La muñeca te ha elegido a ti, y si no actúas ahora, otras vidas pagarán el precio. ¿Otras vidas? ¿A qué te refieres? Él sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. La idea de estar atrapado en una historia que no comprendía lo llenaba de terror. Un nuevo grito resonó, más cercano esta vez, como si la tragedia estuviera llamando a su puerta.
La familia que desapareció están aquí, en la mansión. Hicieron un pacto, y ahora sus almas están atrapadas. Ellos necesitan a alguien para liberar su dolor. Ricardo sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. La mansión no era solo un hogar, era una prisión de almas, un eco de susurros olvidados. No puedo lidiar con esto, murmuró, sintiendo que el peso de su legado lo aplastaba. ¿Y si no quiero saber más? Entonces, prepara tu corazón, advirtió Valeria. El tiempo se acaba, y el precio que pagarás será un destino sellado. Mientras hablaban, una sombra se movió rápidamente al final del pasillo, una figura oscura que surgió como un susurro aterrador. Ambos se quedaron paralizados. La certeza de que no estaban solos se hizo evidente, y el miedo se mezcló con la urgencia de actuar. «¡Corre!», gritó Valeria, empujándolo hacia la salida. Ricardo echó a correr, el obstáculo del alma en pena detrás de ellos, clamando por ayuda, por liberación. ¿Podía ser él el elegido para confrontar lo sobrenatural? Tenía en su interior la fuerza para desentrañar lo que había estado oculto por tanto tiempo. Él no lo sabía, pero al mirar atrás y ver el rostro espectral del pasado mirándolos fijamente, comprendió que el juego apenas comenzaba. La pregunta persistía, resonando en su mente: ¿estaba dispuesto a enfrentarse a su destino, al legado enterrado de su familia, o se dejaría consumir por el horror que estaba a punto de desatarse? El destino lo esperaba en la oscuridad. La carrera frenética de Ricardo y Valeria se interrumpió abruptamente al llegar a la entrada. El aire helado se coló en su piel, envolviéndolos como un manto de ansiedad, pero no había tiempo para sentirlo. Un susurro parecía provenir del vestíbulo, un lamento que llenaba el espacio vacío, marcando el ritmo de sus latidos. «¿Dónde estás?», gritó Valeria, su voz temblaba ante la incertidumbre y el miedo. Ricardo sintió una punzada en el corazón. La casa, con sus paredes cubiertas de secretos, casi parecía responder. Los cuadros en las paredes parecían observarlos con ojos inquisitivos, múltiples rostros familiares que llevaban cargadas historias de dolor y traición. «Esos gritos», dijo Ricardo, buscando sentido entre su caos. «¿Por qué debemos liberarlos?». «No puedo. No sé cómo». La muñeca, musitó Valeria, su mirada enfocada en el salón. «Ella es la clave. Necesitamos regresar a donde comenzó todo». Ricardo traspasó el umbral y vio la sala iluminada solo por un rayo de luz lunar que se filtraba a través de las ventanas. En el centro, la muñeca permanecía allí, firme y esperándole como un faro en medio de una noche tormentosa. Era inquietante, como si la expresión de su rostro en cerámica fuera una advertencia silenciosa. Cuando Valeria se acercó, el aire se volvió denso. Un estremecimiento recorrió a Ricardo cuando la muñeca levantó la mano, casi como un gesto de saludo. ¿Era realmente un saludo? La imagen de aquellas almas perdidas flotaba en su mente, atormentándolo. Entre los gritos lejanos, algo le decía que había una conexión que no podrían ignorar. «¿Y si la muñeca no quiere ser liberada?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Eso es lo que debemos descubrir», respondió Valeria. «¿Pero ya hay alguien?». «La familia que desapareció, están aquí. No en forma física, pero sus almas necesitan que alguien ocupe su lugar». Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa idea le resultaba perturbadora. Con cada momento que pasaba, su voluntad de huir se enfrentaba a una ineludible atracción hacia el misterio que la muñeca prometía. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta de entrada. Ambos se giraron y el terror llenó sus rostros. La visibilidad disminuyó, y en la penumbra, figuras comenzaron a emerger, sus sombras proyectándose sobre las paredes. «Valeria», gritó Ricardo, tomándola de la mano. «No podemos quedarnos aquí», pero ella seguía mirando a la muñeca como si fuera la única salida, como si el horror que se acercaba no existiera. «Debo hacerlo, Ricardo. Si no, estarán condenados para siempre». Su voz era firme, y en su mirada había una mezcla de determinación y terror. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar un torbellino de viento frío. Las almas atrapadas en la mansión empezaron a susurrar un nombre: Valeria. Ricardo sintió el pánico apretar su pecho. Las sombras tomaban forma humana, los rostros de esos que sufrieron atrapados por el pacto quedaban revelados. Atrás,
gritó, en un intento de protegerla mientras las figuras aparecían con más claridad. Uno de ellos, un hombre con ojos vacíos, estiró su mano hacia Valeria, como si intentara apresarla. No, no puedo, ella gritaba, luchando entre el deseo de ayudar y el miedo que la paralizaba. Ricardo sintió que se le desvanecía la razón. Debía tomar una decisión. La muñeca representaba su legado, su dolor, su familia. Pero enfrentarse a esa realidad significaba arriesgar todo, incluso a Valeria. En un instante de claridad, recordó lo que Valeria había dicho sobre ser elegido. Sin embargo, cargar con el pasado le parecía una carga demasiado pesada. Con el sonido del viento y los lamentos de las almas atrapadas, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿estaba preparado para sacrificar su propia libertad por la redención de aquellos que no podían liberarse? ¿Podría enfrentar su propio legado, o sucumbiría al horror que envolvía la mansión? La decisión estaba llamando. Al girarse, vio la mirada de Valeria, llena de esperanza y terror. Era su oportunidad de desatar el futuro, o sucumbir a lo que habían desatado. ¿Tendría el valor para avanzar? La oscuridad a su alrededor pulsaba con vida propia, y el destino de todos colgaba en un hilo. Cuando los ecos de la tragedia se intensificaron, él sabía que el tiempo se agotaba. ¿Qué haría Ricardo ahora que todos los fantasmas del pasado estaban presentes? La respiración de Ricardo se volvía cada vez más rápida. En su mente, el eco de los lamentos se entrelazaba con el murmullo de recuerdos, el rostro de su madre, sonriendo, el abrazo de su hermana antes de desaparecer. La muñeca, atrapada en su mirada, parecía respirar con él, absorbiendo su angustia y su temor. Valeria dijo, tomando más impulso para acercarse. No podemos hacer esto solos, ella sintió, la determinación brillando en sus ojos, aun cuando el terror hubiera dejado su huella. Mientras las sombras se acercaban, Ricardo sintió una urgencia tan profunda que cada latido en su pecho resonaba como un tambor. Las figuras espectrales comenzaron a moverse con más fuerza, gritando nombres que desgarraban el silencio. Cada grito era una petición, un clamor desgarrador que pedía ser escuchado. El hombre de ojos vacíos, ahora a pocos pasos, levantó su mano. Allí estaba el sufrimiento, la búsqueda de la paz, y también una especie de transformación ante el horror. Valeria, toca la muñeca, dijo Ricardo, apretando su mano contra la suya. Puede que ella sepa cómo liberarlos. Valeria se volvió hacia la muñeca, su expresión mezcla de esperanza y miedo. Sin embargo, cada paso que daba parecía acercarla no solo a la muñeca, sino también a una conexión que podía cambiarlo todo. El viento aullaba exteriormente, pero el interior de la mansión comenzó a resonar de una manera distinta, como si la casa misma respirara en un nuevo ritmo, uno que se anticipaba a la respuesta. ¿Qué estás haciendo?, le gritó Ricardo, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las almas se agolpaban cada vez más, como si un magnetismo extraño las atrajera hacia la muñeca. ¿Y si no es solo un objeto? Valeria le contestó con firmeza, sus ojos fijos en la cerámica que parecía pulsar con luz propia. Puede que esté esperando a ser escuchada. Un estremecimiento recorrió el ambiente, como si todas las almas que rodeaban la habitación se hubieran detenido en un instante, esperando su siguiente movimiento. Hasta los gritos se acallaron, y un silencio abrumador llenó el espacio. ¿Tienes razón? No podemos dejar que se queden atrapados así. Ricardo finalmente comprendió el reto que tenían frente a ellos. Tócala, Valeria. Ella extendió la mano, y su contacto con la muñeca fue inmediato. Un brillo resplandeció y luego se disipó, y en el aire flotó una suave melodía, casi como un canto. Las sombras temblaron, y en aquel instante, una visión sobrevino a Ricardo. Vio el pasado de la familia atrapada, sus risas y sus lágrimas. En un destello comprendió que la muñeca no era solo un objeto, era un vínculo entre el presente y el dolor que llevaban encerrado, pero no todo era lo que parecía. Un rugido de viento congelante reventó con fuerza, llevando consigo el eco de las almas en un grito colectivo. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba cuando, súbitamente, la muñeca comenzó a distorsionarse, su rostro transformándose en una mueca macabra que sellaba un poder antiguo. No, gritó Valeria,
retirando su mano como si la muñeca hubiera quemado su piel, las sombras se abalanzaron hacia ellos, gritando con más furia. Los ojos vacíos del hombre se expandieron y, en un giro de locura, Ricardo vio su propio reflejo en ellos, un alma atrapada, una historia repetida. El horror de sus ancestros lo envolvió, haciéndolo enfrentar el fatídico legado que había intentado ignorar. Ricardo. Ayúdame. Valeria luchaba contra el poder que emanaba de la muñeca, mientras la sala comenzaba a girar en una danza caótica, como si la realidad misma estuviera fracturándose. Él comprendió, entonces, que la elección no era solo salvar a Valeria o liberar a los fantasmas. Así como los vientos de la tormenta rugían, el destino de su familia también se decía. Con su corazón latiendo como nunca, avanzó hacia Valeria, listo para enfrentar lo que debía hacerse. Pero la pregunta seguía flotando pesadamente en la atmósfera: ¿podría romper el ciclo de sufrimiento que lo ataba al pasado, o se convertiría en el siguiente? En ser reclamado, un destello de luz emergió de la muñeca, iluminando sus rostros. Todo dependía de su siguiente movimiento y el terror estaba a un solo paso de encerrar sus destinos. ¿Serían capaces de deshacer la maldición o caerían en el abismo de los olvidados? El estruendo de un trueno resonó en la mansión, haciendo temblar las paredes y apagando la luz de la lámpara que titilaba en la habitación. Ricardo no podía apartar la mirada de Valeria, que luchaba contra la tormenta de sombras que parecía querer devorarla. Sus ojos brillaban con lágrimas y determinación mientras, con un susurro lleno de terror, le decía: no podemos dejar que esto termine así. Debemos intentarlo, pero, ¿intentar qué? La muñeca, que parecía cobrar vida en el caos, prometía respuestas accidentadas y peligros desconocidos. Ricardo recordó lo que había leído sobre el artefacto ancestral: podía abrir portales, pero también cerrar puertas para siempre. Una ráfaga helada atravesó la habitación, haciendo que ambos se agacharan instintivamente. Un eco de risas distorsionadas llenó el aire, resonando como un cruel recordatorio del dolor encerrado en aquellas almas atrapadas. La mueca de la muñeca se profundizaba, como si riera de su desesperación. «Mira», gritó Valeria, señalando hacia una esquina donde las sombras parecían cobrar forma. Una figura emergió, una mujer anciana, con ojos de luto, sus manos extendidas como si suplicara ayuda. Ricardo sintió un escalofrío correr por su columna. Aquella mujer le recordaba a su abuela, que había sido arrastrada por el mismo horror muchos años atrás. Ella, susurró Valeria. Creo que quiere comunicarse. Ricardo sintió que los recuerdos se mezclaban con una urgencia casi palpable. Sabía que no tenían mucho tiempo, las sombras estaban ahí, al acecho, listas para consumir sus esperanzas. Valeria. Debemos enfocarnos. Si logramos que la señora hable, quizás haya un camino para todos ellos, dijo, esforzándose por mantener su voz firme. Valeria asintió, y de inmediato, entrelazó sus dedos con los de Ricardo. ¿Qué quieres?, preguntó Valeria, dirigiéndose a la figura. La anciana, ajena a su temor, avanzó un paso, más cerca del resplandor que emanaba de la muñeca. Un susurro flotó entre ellos, como un susurro del viento: libertad. Fue tan suave que Ricardo apenas pudo escuchar, pero estaba claro: necesitaban algo más que un simple intento. Necesitaban creer. Necesitamos unir nuestras voces, Valeria, dijo Ricardo, comenzando a recitar las historias de su familia, los recuerdos que sabía que estaban atados a la mansión. Valeria lo siguió, cada palabra derribando las murallas de miedo que la paralizaban. Cuando pronunciaron el nombre de la anciana, un nuevo brillo iluminó la habitación y, por un momento, el caos se detuvo. Las sombras se desconectaron de su furia y la mujer anciana sonrió, su expresión transformándose en un gesto de agradecimiento, pero Ricardo se dio cuenta de que su liberación estaba a un precio. El aire se volvió denso, y la muñeca empezó a vibrar, como si resistiera la conmoción de las verdades reveladas. Ricardo, dijo Valeria, su voz entrecortada. ¿Qué estamos haciendo? El brillo de la muñeca se intensificaba, y las almas comenzaron a rodearlos, arrastrándose entre susurros de dolor y alivio. Ricardo sintió que su corazón se dividía entre el anhelo de ayudar y el miedo por todo lo que podían perder. «Sigue», gritó, sintiendo que el tiempo se les escapaba. «No pares». El poder de la muñeca estalló de repente, y un viento huracanado los arrastró.
La habitación, la anciana, Valeria, todo lo que conocían se disolvió en un torbellino de luz y sombras, y en medio de la tempestad, una visión oscura se presentó ante ellos. El fondo de un abismo que prometía secretos, dolor y una verdad que cambiaría todo. Era el hogar de aquellos que habían sido devueltos por la muñeca y, en ese lugar, Ricardo supo que el encuentro con su pasado estaba a un paso de comenzar. La luz empezó a desvanecerse lentamente, dejando en su lugar una pregunta que se cernía sobre ellos: ¿serían capaces de enfrentarse a lo que se oculta en ese abismo o terminarían atrapados en su red de sombras por siempre? El abismo los engulló, haciendo que las sombras se arremolinaran alrededor de ellos como un torbellino hambriento. Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía y un fuerte dolor se apoderó de su pecho. Valeria había quedado a su lado, pero cada vez parecía más lejana, como si una niebla espesa intentara separarlos. «Valeria», gritó, su voz resonando en el vacío. Pero no hubo respuesta. La oscuridad se tragó la esperanza. De pronto, la niebla se disipó, y se encontraron en un espacio vasto y vacío. La atmósfera era fría y opresiva, susurros de antiguas voces parecían flotar en el aire. Ricardo giró sobre sí mismo, buscando a Valeria, pero lo único que encontró fue una serie de figuras sombrías que se movían a su alrededor. Aquellas almas, atrapadas y llenas de pena, en su mayoría rostros familiares de su infancia. «Valeria», gritó de nuevo, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Dónde estás?» Las sombras comenzaron a cobrar vida. Un rostro conocido emergió de la penumbra, el de su abuela. Su expresión era de tristeza y desesperación. Ricardo extendió la mano, sintiendo como un pequeño hilo de esperanza se encendía en su pecho. «Abuela, ¿eres tú?», preguntó, la voz tambaleándose entre la emoción y el miedo. Ricardo susurró la figura, pero la voz se rompía entre las corrientes de dolor que la rodeaban. «No puedo quedarme mucho tiempo. Este lugar es un puente entre lo que fue y lo que podría ser. Pero debes tener cuidado». Las otras sombras se acercaron, cada una con miradas perdidas, como si compartieran el mismo destino sombrío. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, sintiendo que el frío se intensificaba a su alrededor. «Debes enfrentar la verdad», dijo su abuela. «La muñeca no solo guarda secretos, también es parte de tu historia. La fusión entre las dos realidades puede liberar o condenar». Ricardo sintió que el peso de sus palabras lo aplastaba. Tenía que confiar en Valeria, pero no sabía cómo encontrarla en ese caos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era Valeria, atrapada entre las sombras. Ella miraba hacia él, su rostro lleno de terror. «Ricardo. Ayúdame». El pánico invadió el corazón de Ricardo. Sin pensar, corrió hacia la fuente del grito, pero las sombras se interpusieron en su camino, como un muro de desesperación. Gritaron, sus voces se mezclarían en un coro agonizante. «No», gritó, intentando abrirse paso a través de las fuerzas turbulentas, levantó la muñeca en un intento de liberar a Valeria, como si pudiera canalizar la energía de los recuerdos que le había contado su abuela. Pero a cada momento que pasaba, la figura de Valeria se desvanecía más, atrapada en una lucha entre la luz y la oscuridad. «Tienes que elegir», Ricardo, dijo su abuela desde lejos. «Entre salvarla o salvar tu propia alma». Las sombras comenzaron a presionar más fuerte, estrujando su pecho hasta que sintió que no podía respirar. Justo en ese momento, una oleada de luz brilló en la muñeca, revelando un camino hacia la verdad. Con una determinación renovada, Ricardo gritó: «Valeria, aférrate a mí. No te soltaré». En un instante, el resplandor envolvió a ambos, acercándolos en una danza de luz y sombras. Pero en ese segundo, una revelación lo golpeó como un rayo. La muñeca no solo tenía el poder de abrir portales, sino que también exponía sus más oscuros secretos. Las sombras comenzaron a transformarse, revelando visiones de traumas antiguos y verdades ocultas. Ricardo vio fragmentos de su vida, secretos familiares que había preferido olvidar. Con el coraje corriendo por sus venas, se dirigió de nuevo a Valeria. La verdad era su única salvación, y el momento de enfrentarse a lo que había enterrado profundamente había llegado, pero en el fondo, la sombra que quedaba del abismo se retorcía, y un nuevo peligro surgió. Una voz sombría se alzó, dulcemente aterradora, apoderándose de sus pensamientos.
¿Estás seguro de que quieres saber la verdad, Ricardo? El tiempo se detuvo, y el horizonte de sus recuerdos se expandió ante él, a la espera de que tomara la decisión que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de soportar la verdad que la muñeca estaba a punto de revelar? Las sombras lo rodearon, y los ecos del pasado comenzaron a cobrar vida en ese oscuro abismo. Sus últimos pensamientos resonaron con un susurro en la tormenta: ¿la verdad siempre tiene un precio? ¿Estás dispuesto a pagarlo? Un escalofrío recorrió la columna de Ricardo al escuchar la pregunta de la voz sombría. Cada palabra era como un eco distorsionado de sus propios miedos y dudas. La muñeca brillaba con una intensidad casi hipnótica, pero sus recuerdos comenzaron a retumbar como un tambor lejano, cada latido proyectando imágenes de su infancia. La risa contagiosa de Valeria en días soleados, la tristeza que sentía al perder a su madre, y el silencio que había imbuido su vida desde entonces. Las sombras, atraídas por sus emociones, se cernían sobre él, como si tuvieran sed de su dolor. Sin embargo, en medio de la confusión, la voz de su abuela resonó con un eco familiar. Ricardo, la verdad puede doler, pero es el primer paso hacia la liberación. ¿Qué quieres decir?, preguntó, forzando cada palabra a salir, a pesar de que su miedo casi lo inmovilizaba. Debes afrontar lo que temes perder, tu conexión con Valeria. La muñeca no es solo un objeto, es el lazo que los une. En ese momento, Ricardo supo que tenía que arriesgarlo todo. Con un grito de desesperación, levantó la muñeca sobre su cabeza, decididamente, y gritó: «Revela la verdad». La luz de la muñeca estalló en el aire, dejando escapar un aluvión de visiones. Ricardo vio fragmentos vividos de su madre, envuelta en la risa y el amor de la infancia, y luego, la angustia desgarradora del final. La oscuridad se cernía sobre su recuerdo más desgarrador, una discusión con su madre sobre la muñeca, que él en su niñez había perdonado. Las sombras entrelazadas comenzaron a tomar forma, transformándose en los rostros de aquellos que había querido y perdido. La imagen de Valeria apareció entre ellos, su expresión de terror ahora se mezclaba con alegría, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ricardo, no, su voz atravesó el espacio como un susurro desesperado. No te dejes atrapar por el pasado. Valeria, respondió, sintiendo que su corazón latía en descontrol. Las sombras se retorcían y comprendió, cada fragmento que había evitado confrontar era un peso que llevaba. La voz le insistía, cada palabra un recordatorio: el pasado no lo podía cambiar, pero cada decisión de ahora podría definir su futuro. La luz de la muñeca lo envolvió, llenando el abismo de esperanza. La voz sombría regresó, más potente, como un viento violento. La verdad amarga está frente a ti, pero ¿habrá un lugar para el amor si decides seguir adelante? La pregunta giró en su mente como un remolino. Valeria estaba ahí, al alcance de su mano, pero esas sombras ineludibles se lo podían llevar todo. Tenía que dejar atrás los secretos, confrontar la historia familiar que había cargado como una losa, y posiblemente perder algo importante en el camino. Valeria extendía su mano, sintiendo que la luz titilaba. No voy a dejarte ir, pero las visiones comenzaron a deslucir a medida que la figura de Valeria desaparecía, atrapada por las sombras que se retiraban en el espacio. Ricardo, su grito se desvaneció, hacia adelante se extendía un nuevo horizonte, una pregunta nunca antes formulada: ¿podría realmente estar dispuesto a pagar el precio de su verdad? El abismo parecía un campo de batalla donde la luz y la oscuridad luchaban, y todo quedaba en el aire. Con el corazón en la garganta, Ricardo sintió que cada segundo se volvía eterno. Lo último que vio fue la sonrisa esperanzadora de Valeria antes de que la luz se desvaneciera por completo. La oscuridad cerraba su abrazo a su alrededor y una nueva voz se alzó, suave pero autoritaria. Siempre hay un costo, querido Ricardo, pero quizá no sea lo que piensas. La presión en su pecho aumentaba mientras absorbía el dilema. La verdad estaba cerca, pero el abismo amenazaba con tragarlo todo. Entonces, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué pasará si la verdad que busco acaba siendo más oscura que las sombras? El tiempo parecía haberse detenido, y mientras el eco de esas palabras se perdía, una nueva sombra se retiró, dejando un rastro inquietante de la próxima revelación que podría cambiar todo. El silencio que se había apoderado del aire era casi palpable, como si la oscuridad misma respirara con él.
Ricardo retrocedió, apoyando su espalda contra la fría pared de la habitación. No podía creer lo que había presenciado. Las visiones de Valeria y las sombras le habían dejado un nudo en el estómago y un miedo que nunca había conocido. La muñeca, aún brillante en su mano, parecía estar viva. Un extraño murmullo se escuchaba de su interior, como si resistiera, reteniendo secretos en su cerámica desgastada. A medida que Ricardo contemplaba su reflejo en los ojos vacíos de la muñeca, una idea aterradora lo invadió, ¿y si lo que había descubierto estaba destinado a cambiar no solo su vida, sino la de Valeria? ¿Qué quieres de mí?, susurró, como si la muñeca pudiera responder. De repente, la puerta se estremeció. Ricardo giró la cabeza bruscamente, su corazón latía ferozmente. Un leve crujido rompió la quietud, y la oscuridad pareció encogerse aún más a su alrededor. La voz sombría resonó de nuevo, esta vez más cerca, como si hubiera atravesado el velo entre el tiempo y la realidad. La elegancia de la verdad siempre lleva consigo un precio. ¿Estás dispuesto a pagar, Ricardo? Él apretó la muñeca con todas sus fuerzas, deseando que el toque de su piel pudiera darle respuesta. La imagen de Valeria parecía desvanecerse, y Ricardo sintió que se le escapaba la única conexión que le quedaba con su pasado. ¿Sería capaz de soltarla para abrazar su futuro, o la infancia cargaba un peso demasiado grande para liberarse? Sin saber por qué, dejó escapar un alarido. Un reflejo de angustia que resonó en la habitación. Entonces, la figura de Valeria flotó ante él, apenas visible, como una aparición espectral. Su rostro, normalmente radiante, estaba teñido de preocupación. Ricardo, tienes que actuar con rapidez. No puedes permitir que este ciclo continúe. Las sombras se alimentan de los secretos y tú los llevas contigo. No sé si puedo, Valeria respondió, con el sudor deslizándose por su frente. Esta verdad, me aterra. La figura de Valeria hizo un gesto, y por un instante, una luz tenue iluminó su rostro. Era como si la muñeca comprendiera. Ricardo sintió el impulso ardiente de hablar, de compartir sus pesares, pero las palabras se desvanecían en el aire espeso que los separaba. La decisión que tomes afectará a todos los que ama. La advertencia de Valeria reverberó como un eco. En un impulso, Ricardo se dejó llevar por el miedo. Se lanzó hacia la luz que emanaba de la muñeca. En ese momento, el tiempo se detuvo, y todo lo que había querido y perdido pareció fusionarse en un solo instante. La esperanza, el dolor, el amor, todo se hizo una súplica en su corazón. Con un grito decidido que resonaba en sus entrañas, gritó: «Estoy listo para enfrentar la verdad, cueste lo que cueste». Las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin resistencia. La muñeca brillaba intensamente, casi como si estuviera enojada, y Ricardo sintió que algo dentro de él se quebraba. Los ecos del pasado se intensificaron y las visiones inundaron su mente, recuerdos que no podía evitar. La risa de su madre, la tristeza de su pérdida, y los secretos que había enterrado. Afuera, una tormenta comenzaba a desatarse. El viento aullaba, arrastrando destellos de luz como si el mundo estuviera protestando ante la inminente revelación. Ricardo sintió que la cámara se cerraba a su alrededor. De repente, la voz de su abuela emergió de las sombras: «Cada verdad tiene su precio, hijo. Pero no todas las sombras son oscuras. Algunas son simplemente parte de la luz que hay en tu interior». El sonido del trueno resonó, y Ricardo, con la muñeca en sus manos, sintió que las sombras lo llamaban de nuevo. Las imágenes se arremolinaban en su mente y una nueva pregunta surgió, gritando por respuesta. ¿Qué pasará si esa luz es lo que verdaderamente me aterra? Con el corazón latiendo desbocado, Ricardo sintió que una elección decisiva estaba por llegar. El abismo se abría ante él, y su próximo movimiento definiría no solo a quién se enfrentaría, sino a quien finalmente elegiría ser. Pero, en lo más profundo de su ser, una amenaza danzaba inquieta: la verdad podría liberarlo o condenarlo. ¿Qué camino tomaría? ¿Y qué encontraría en la oscuridad más allá de sus temores? Ricardo se sentía como si estuviera atrapado en una tormenta interminable, las sombras y el eco de las almas resonando en su mente. La muñeca brillaba intensamente en sus manos, un símbolo de su legado y su dolor. Aquí estaba, al borde del abismo, con la verdad esperándolo, pero el costo de conocerla parecía abrumador. «Ricardo, no puedes dudar»,
la voz de Valeria resonó en su mente, su imagen fragmentada flotaba entre las sombras, imbuida de confianza. Cada segundo que pasaba parecía alargarse hasta la eternidad. Las almas cautivas estaban ansiosas, como si pudieran percibir la resolución que estaba por despegar. Con determinación, Ricardo levantó la muñeca frente a su pecho. La luz emanaba como un faro llamando a las almas perdidas, pero también a sus miedos más profundos. La voz sombría emergió nuevamente, tejida de silencio y seducción. ¿Te atreverás a abrir la puerta, Ricardo? La verdad siempre exige un sacrificio. La oscuridad a su alrededor comenzó a girar, provocando vórtices de terror y desesperación. Las figuras sombrías a su alrededor se agolpaban, casi ansiosas por reclamar a la siguiente víctima. Antes de que su valentía flaquease, recordó el rostro de su madre, la calidez de su sonrisa, el amor que le había enseñado. Su abuela entrelazada en la memoria, instándolo a ser fuerte y enfrentar lo desconocido. «Estoy listo», gritó con fuerza, con una convicción que retumbó a través del abismo. Alzó la muñeca y gritó otra vez, «Revela la verdad». Un estallido de luz iluminó todo a su alrededor. Las sombras retrocedieron, susurros que clamaban por la redención se elevaron, haciendo eco en las paredes invisibles. La muñeca comenzó a vibrar y de su interior surgió un torrente de imágenes, risas, llantos, un vals entre la luz y la oscuridad que había enlazado su historia familiar. Se vio a sí mismo como niño, jugando en el jardín, con su madre justo detrás, sonriendo. Luego, la escena cambió a un cuarto oscuro, un secreto que había esperado ser olvidado. Aquellos gritos que había reprimido desde la infancia resonaron con tal fuerza que casi pudo sentirlos desgarrando su alma. Al final, las visiones se tornaron en imágenes de Valeria, su rostro iluminado por el amor y la angustia, luchando entre la luz y la oscuridad. Valeria. Esa conexión inquebrantable le dio un nuevo aire. Sabía que no estaba solo, iba a luchar por ella. No dejaremos que este ciclo continúe, susurró, sintiendo como la energía de la muñeca se entrelazaba con su propia fuerza. El miedo se convirtió en una llama ardiente dentro de él, las sombras empezaron a tomar forma, revelando caras familiares que habían sido parte de su historia. La figura de su abuela apareció de nuevo, esta vez con luz y esperanza en sus ojos. La verdad está dentro de ti, Ricardo. Has de liberarla, sin una pizca de duda. Ricardo gritó, Valeria, estoy aquí. Juntos podemos romper esta maldición. Su voz resonó frente al eco de las almas, y al instante, Valeria emergió de la oscuridad. Estaba pálida, pero su mirada ardía con determinación. Ricardo, gritó, su voz atravesando la tempestad. No dejes que las sombras nos atrapen. Ambos, con las manos entrelazadas, se acercaron el uno al otro, la energía de la muñeca envelopándolos como fogonazos de esperanza. El ruido del viento dejó de hacerse notar, girando en un silencio súbito que ahogó su respiración. Las sombras empezaron a desvanecerse al comenzar a recitar en un coro, liberando su verdad escondida, no más secretos, no más sufrimiento. Con un grito conjunto, levantaron la muñeca y las almas comenzaron a liberarse, deslizándose hacia la luz, dejándolos atrás como susurros fantasmales. La habitación se llenó de luz deslumbrante, como auroras boreales danzando en el cielo nocturno. Sentía el calor del amor en cada rincón y entendió que el sacrificio que habían enfrentado era quitarse el peso de las sombras del pasado. Cuando el resplandor de la muñeca se desvaneció, Ricardo se sintió ligero, como si una carga abrumadora se hubiera desvanecido. Las sombras que antes lo oprimían ahora eran solo fragmentos de su historia. Valeria se quedó a su lado, con su mano aún entrelazada con la suya. Su mirada iluminada reflejaba un futuro nuevo, uno donde el miedo y el dolor del pasado no definirían sus destinos. Se acercó a ella, sintiendo la conexión. «Lo logramos, Valeria», murmuró con sinceridad. «Sí, Ricardo. No solo liberamos a las almas perdidas, sino que también nos liberamos a nosotros». Mientras todo regresó a la calma, en la mansión anteriormente oscura, ahora iluminada por un nuevo concepto de esperanza, Ricardo sabía que nunca olvidaría su historia. La verdad, aunque dura, había sido el hilo de conexión con su legado familiar, y el amor había sido el fuego que los había guiado hacia la sanación. Con una sonrisa compartida,
Ambos se dieron cuenta de que el verdadero poder residía en aprender a vivir con su verdad, abrazando el amor y derribando las sombras que una vez los habían mantenido cautivos. Ahora, una nueva vida y una nueva historia comenzaban a desilvanarse ante ellos. Era el momento de construir un futuro juntos, sin los secretos que habían marcado el pasado. Hay tanto que explorar, dijo Valeria con una chispa de emoción. Sí, y juntos podremos enfrentarlo. Respondió Ricardo, alzando la mirada hacia el horizonte despejado. El sol comenzaba a asomar en el cielo y su luz brillaba más que nunca, como una promesa de días que estaban por venir. Y al final, supieron que la verdadera victoria había sido encontrar el camino hacia su propia libertad, donde el amor siempre había sido la luz que los guiaría. No te olvides de seguirme para más historias increíbles, dale like si te ha emocionado este final y comparte lo que sientes en los comentarios. Comenta con tus teorías y asegúrate de compartir este video con amigos, porque las mejores historias siempre necesitan de tu apoyo para seguir creciendo. Dale like ahora y únete a nuestra comunidad.